Bienvenidos a un nuevo conversatorio del IPEX, el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, una unidad ejecutora de codependencia entre el CONICET y la Universidad Nacional del Comahue. En el marco de los conversatorios de nuestro proyecto de unidad ejecutora, titulado La reproducción de las desigualdades en la Patagonia Norte, un abordaje multidimensional, presentamos en esta ocasión un conversatorio que tiene por título Mujeres y Territorios, los impactos del COVID-19 en poblaciones migrantes y pueblos originarios. Nos acompañan Doris Quispe Juro, de la campaña Migrar no es un delito, Mariel Blecher, de la Universidad Nacional de Río Negro, Natalia Caniwán Velarde, de la Universidad de la Frontera, Cristina Valdés y Verónica Tripping, de la Universidad Nacional del Comahue. Queremos recordar con este evento la memoria de Judith Galperín, la mamá de nuestra compañera Silvia Martínez, que ha partido y bueno, también como consecuencia de esta triste pandemia. Le voy a dar la palabra entonces a la organizadora local del IPEX, la doctora Verónica Tripping, la vicedirectora del instituto también, quien nos va a presentar este conversatorio. Bueno, gracias Walter, gracias a quienes están compartiendo este conversatorio y a las compañeras y colegas que se sumaron a esta iniciativa. Bueno, cuando armé esta propuesta, digamos, la intención desde el título que refiere a mujeres y territorios, para pensar los impactos de la pandemia, las medidas de aislamiento sobre dos colectivos específicos que son las poblaciones originarias en nuestro país, pero aquí las compañeras van a compartir la situación de las comunidades mapuches y mapuches tehuelches, de un lado y del otro de la cordillera, y también con la presencia de Doris pensar en otro colectivo históricamente subordinados y alterizados, que son los colectivos migrantes en Argentina, para pensar entonces los efectos de la pandemia en estas poblaciones, ¿no? Y particularmente la preocupación por lo que hemos estado recuperando desde también informes de los cuales una participó, son, bueno, cómo se ha visibilizado una profundización de históricas desigualdades, históricas también subalterizaciones para estos colectivos, ¿no? Entonces, conociendo por ahí la trayectoria, pero también la implicancia territorial de las compañeras, no solo como militantes, sino como miembros de los distintos colectivos, me parecía que era una buena oportunidad de gestar desde este conversatorio esta oportunidad no solo de compartir las experiencias, sino también las preocupaciones que, insisto, tienen como esta matriz territorializada, no solo por el carácter, en algunos casos, de ser investigadoras, sino también de ser miembros de los propios colectivos o migrantes o de pueblo mapuche. Bueno, voy a presentarlas en cómo pensamos también en el orden en el que pensamos la rueda de intervenciones. Primero vamos a escucharla a Cristina Valdés. Yo le decía, bueno, va a haber estudiantes y te van a estar escuchando que te han leído también en la materia de antropología. Cristina ha sido parte del instituto en carácter de becaria hasta hace poco, forma parte del LOF Polpili en Neuquén y también con una activa participación como docente investigadora en ciencias de la educación y en el CEPIN de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNCO. Luego vamos a estar escuchando a Mariel Blecher, que es antropóloga, como decía Walter, de la Universidad de Río Negro, becaria de CONICET, integra el grupo Memorias Subordinadas y Alterizadas, GEMAS, de la Universidad de Río Negro, y también ha participado en el acompañamiento de procesos de recuperación territorial y trabaja aspectos vinculados a las memorias del pueblo mapuche tehuelche. Luego estaríamos escuchando a Natalia Caniwán Velarde, de la Universidad de la Frontera. Natalia también es antropóloga,
graduada de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y magíster en Desarrollo Humano Local y Regional de la Universidad de la Frontera. Natalia actualmente se desempeña como directora del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera y es investigadora del Centro de Estudios Indígenas e Interculturales de la misma universidad. Y por último, escucharíamos a Doris Quispe, de la campaña Migrar no es delito. Ella es activista de los derechos de los migrantes y refugiados, bueno, en el marco de esta campaña y también con una activa participación en pos de la derogación del DNU 70 del año 2017, que cercenó muchos derechos de los migrantes. Así que bueno, darles la bienvenida a las 4 y bueno, estaremos atentos y atentas a sus intervenciones y luego destinaremos algún momento de intercambios y de rueda de preguntas que vayan surgiendo. Así que bueno, empezaríamos, Cris, con tu intervención. Bueno, no sé si puedo compartir entonces por el PowerPoint. Sí, probá, Cristina. Bueno, vamos a probar compartir pantalla. No sé si se está viendo. No. ¿No se ve? Sí, no, me dice que no puedo compartir. Si me lo mandás por email, ¿querés que pruebe yo? O Carmen, ¿cómo se podrá solucionar? A ver, que me lo mande al correo si quiere y pruebo. Del CPA. No es el que tengo más a mano, el correo. O a Verónica, mandáselo y a ver, Verónica, vos probá. Sí. Sí, sí. Vos, si querés, mientras yo abro el correo y demás, si querés empezar, Cris, no hay problema. Sí, me parece que por ahí lo que voy a hacer es ir empezando y bueno, ahí veo si te reenvío. Bueno, en realidad lo que a mí me interesaba era un poco situar la reflexión acerca un poco del impacto que había tenido esta situación de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio para nosotros, digamos, como pueblo mapuche, pero sobre todo por lo que nosotros habíamos logrado reflexionar como educadoras mapuche, parte de un LOF, de una comunidad. Y en ese sentido, bueno, la primera cuestión tenía que ver con eso, ¿no? Situarnos, nosotros somos un LOF, el LOF Puelpili, parte del LOF Puelpili, que es una de las 64 comunidades que hay en la provincia de Neuquén, parte de la Confederación Mapuche de Neuquén, que es la organización política, y bueno, y somos parte también del Consejo Zonal Trabunco, que son uno de los 6 consejos en los que se organiza un poco el pueblo mapuche acá en la provincia. Me interesa, digamos, destacar el tema de estos datos, digamos, si se quiere, de ubicación, porque los procesos, digamos, de conformación del OF acá en Neuquén dan como cuenta de 2 procesos paralelos. Por un lado, todos los procesos, si se quieren, autónomos y de reconocimiento desde el pueblo mapuche a las condiciones que nos gestionamos. Y por otro lado, digamos, la entrega de personería jurídica, digamos, que el Estado en sus diversos formatos otorga o no otorga a las comunidades. Mientras nosotros hablamos de 64 comunidades, el Estado
de la provincia de Neuquén está reconociendo 50. Y también decimos que hay otras en vía y en proceso de conformación. Y esto, digamos, da un poco cuenta de la constante negación del reconocimiento y de la existencia legal que tenemos, digamos, como pueblo, que no es nada nuevo. Y otra cuestión tiene que ver con la coincidencia de que la mayoría de las comunidades que no están siendo reconocidas por el Estado son aquellas en las que, digamos, se está emprendiendo el extractivismo salvaje, digamos, en sus diversos formatos, desde la minería hasta las prácticas vinculadas al hidrocarburo o también el turismo y la privatización de la tierra. Como comunidad nosotros obtuvimos nuestra personalidad jurídica en el 2017, pero nosotros tenemos, digamos, una trayectoria que va ya desde hace varios años de trabajo, sobre todo en las áreas de educación y salud, y esa idea, digamos, de que el reconocimiento llega varios años después tiene que ver con esta lógica, ¿no? Y otro aspecto que me parece para destacar, como LOF nosotros estamos en el marco de la ciudad, nosotros decimos que en realidad ha sido la ciudad la que ha avanzado en los territorios comunitarios y no a la inversa, que han sido las comunidades las que se han venido a la ciudad o los mapuches los que se han venido a la ciudad, pero sin embargo, digamos, ahí uno identifica como un doble proceso el proceso migratorio obligado, ¿no? De los lugares de origen de muchos de nosotros y de nosotras, como mapuches que volvemos, digamos, venimos a estos territorios, ya sea por trabajo o estudio, y que en realidad tratamos, digamos, de sostener nuestras prácticas comunitarias en este contexto. Liz, disculpa, ¿podés prender la cámara y levantar un poco la voz? Porque se escucha muy bajito, están diciendo desde Facebook. Se escucha muy bajo, sí, me parece que es la computadora, te decía. A ver, ¿Y la cámara la podés abrir? Un poquito más. Sí, la puedes. Bueno, a ver ahí. Escúchame mejor. Sí. Otra cosa que me parecía que era significativo destacar era que, por ejemplo, en el caso de las comunidades que están en cercanías a la ciudad de Neuquén, accedemos al territorio comunitario, digamos, recién en el 2011, digamos, por un convenio que hay con el municipio de la ciudad, y eso da cuenta también un poco de la imposibilidad, digamos, de tener acceso al territorio comunitario para el ejercicio de nuestras prácticas, de nuestra espiritualidad. Y todo lo que significa, digamos, contar con un territorio común para ejercer nuestro derecho, digamos, a vivir en comunidad. Sin embargo, digamos, a pesar de tener el territorio, no podemos habitarlo porque tenemos unas limitaciones vinculadas, o sea, que no son solo cuestiones que nos atraviesan a nosotros como pueblo mapuche, como comunidad, sino también a los barrios aledaños, que no tenemos acceso a los servicios básicos. Por ejemplo, no hay agua, no hay acceso a la luz, a la corriente, digamos, y tampoco al gas, ni a los servicios de conexión a las redes, de las cloacas, ni nada de eso. Entonces, digamos, a pesar de tener este espacio comunitario, digamos, el lugar donde, digamos, los pueblos originarios, las comunidades van siendo ubicadas, también habla un poco de esta ubicación en las periferias de la ciudad, lo que nos enfrenta junto a otros colectivos, digamos, a situaciones como, por ejemplo, agravadas con este periodo, digamos, de la pandemia, la falta de acceso al agua. Esa es una de las grandes dificultades que hemos tenido nosotros en nuestro informe que redactamos transcurrido más o menos 2 meses del COVID-19. Una de las cosas que destacamos es que el territorio nuestro, que está ubicado en la meseta, en el norte, digamos, de la ciudad de Neuquén, está emplazado en un lugar en el que el acceso al agua no está garantizado y paradójicamente, digamos, tenemos el atravesamiento de un caño de agua que lleva el agua hacia la ciudad y a otros lugares,
pero a lo cual nosotros no podemos como conectarnos, ¿no? Entonces, no podemos garantizar de esa manera la siembra, ni tener animales, ni nada de eso, ¿no? Entonces también creo que se nos ha dificultado antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia, nosotros decíamos en ese informe que sacamos sobre los impactos del COVID, que era una paradoja que exigieran o que estuvieran hablando de cuidarnos entre todos cuando había gran parte de la población, sobre todo en el oeste de la ciudad, que no tenía garantizado el acceso a algo tan vital y tan básico como el agua, ¿no? Otra cosa que nosotros destacamos en ese informe tenía que ver con cómo había impactado preferencialmente el COVID en cuestiones como, por ejemplo, el acceso al LAWEN, a la medicina, y la imposibilidad que teníamos de ejercer nuestra espiritualidad, porque, bueno, estaban limitadas no solo las cuestiones de tránsito y circulación, sino también la posibilidad, digamos, de las reuniones entre personas, ¿no? Entonces, una de las grandes cuestiones que nos pasó este año fue las limitaciones que ya venían por toda una lógica de restricción que hay en el cruce de la frontera, digamos, para pasar desde Gulumapu, la UEM, de este lado, ¿no? Y eso ya se intensifica un poco más porque también aparecen como prácticas persecutorias, se podría decir, o racistas vinculadas a que también incrementa el control estatal sobre, bueno, sobre la población en general. Nosotros lo que fuimos viendo fue, por ejemplo, todas las limitaciones que teníamos para asegurar el resguardo territorial de ese espacio comunitario en el que tenemos espacio educativo, por estas dificultades de acción. Otra cuestión más tiene que ver con la situación económica y de empleo de las familias que constituyen el LOF, y eso también lo compartimos con otras comunidades con las cuales hemos intercambiado acá en la provincia. Tiene que ver con que la mayoría de las personas del LOF tienen un trabajo precario, digamos, son trabajadores independientes, no tienen estabilidad económica. En esta situación se vio como mucho más intensificada esa posibilidad, digamos, de garantizar el alimento diario para las familias, y lo que nos decimos que nos permite asegurar el reunión comunitario en donde también participamos todos garantizando los elementos mínimos, ¿no? En el caso de las comunidades que están cerca de ciudades, por ejemplo en el sur de Neuquén o en el norte de Neuquén, lo que vimos también, nos relataban, tenía que ver con las dificultades de acceso de la gente de los parajes, ¿sí? O de las comunidades a las ciudades para ir a hacer las compras, ¿no? Para comprar el alimento, y entonces destacar ahí también cómo la gente fue garantizándose de manera un poco autónoma a esas compras comunitarias, haciendo resguardo y control en el acceso a los territorios. También algunas comunidades empezaron a restringir el acceso de personas que no vivían en la comunidad porque, digamos, el Estado no puso eso, y entonces quedó como ¿La perdimos, Cristina? no sé qué le pasó. Ahí te tenemos de vuelta. Me parece que se salió. Sí. Puede ser su conexión que se le ha cortado. Ahí te escuchamos. Sí, es como que se cortó. ¿Se escucha? Vero, si querés pasar ahí el PowerPoint, porque ahí estaba básicamente el detalle de la ubicación, digamos, para que vieran un poco lo de la ubicación de los LOF, la ubicación del LOF Polpili, del que soy parte, y bueno, ahí ya empieza otra cuestión que tiene que ver con esto de cómo, a pesar, digamos, de las limitaciones en el acceso al territorio para llevar nuestra vida ceremonial, nuestras prácticas educativas autónomas y todo lo que esté vinculado a la vida sociocomunitaria,
fuimos realizando igual de esas actividades, en este caso fortaleciendo mucho lo que se hacía en cada ruca, digamos en cada casa de las familias, y el trabajo con y entre las familias, y después entretejiendo un poco redes entre nosotras, generalmente las mujeres de los LOF, para trabajar la cuestión de salud, recuperar un poco las prácticas autogestivas de la medicina propia, digamos, para atender algunas situaciones. Y en esto que venía diciendo, hay otro elemento que nos parecía interesante, ahí me quedaría, que nos parecía interesante, que tenía que ver con que toda esta limitación a los tránsitos, digamos, tuvo incidencia dificultó la posibilidad de los acompañamientos de las autoridades filosóficas, espirituales, las autoridades políticas, ante situaciones concretas que atravesaban personas, familias o comunidades, ¿no? Desde el acompañamiento en partos hasta situaciones de enfermedad que no se pudo realizar por todas estas limitaciones. Y ahí lo que nosotros decíamos un poco tenía que ver con cómo el Estado utilizaba, el Estado Nacional, ¿no? Y las disposiciones que se van a poner para las restricciones digamos, en la movilidad, tenía que ver con que nosotros lo que destacamos era que no había consideración de las particularidades étnicas ni culturales. Entonces, de esa manera la política que empieza a tener a aparecer en este contexto no está considerando las particularidades de la población, esto de las distancias tampoco, porque es sabido, digamos, que las comunidades se abastecen yendo al pueblo, en muchos casos, ¿no? Y después, por ejemplo, el cierre de las escuelas, ¿qué significó en el campo educativo? No solo, digamos, que muchos niños, niñas mapuches y no mapuches no tuvieran la posibilidad de acceder al alimento y a la merienda, a compartir esos espacios, sino también como otra socialización y de intercambio. Por ejemplo, nosotros pensamos en la imposibilidad que hemos tenido durante todo este año de generar esos espacios de educación autónoma que nosotros veníamos pensando para nuestros propios chicos y chicas, ¿no? Para los pupu y chiqueché, digamos. Y a mí lo que nos interesaba era focalizar como en dos aspectos para pensar el impacto fuerte que había tenido el COVID en las comunidades mapuche, y por un lado hablábamos de lo territorial y de lo educativo. Y cuando hablábamos de lo territorial, lo que queríamos destacar un poco era que en realidad lo que vamos viendo es que se van radicalizando las posturas estatales, digamos, que están en la lógica de desconocer los derechos nacionales e internacionales vinculados al territorio. Y además, en lo territorial, lo que fuimos viendo, me parece, en este periodo de pandemia intensificado, fue la violencia estatal a todo reclamo territorial de vivienda, ¿no? Que no solo atravesaba a los pueblos originarios en Argentina, sino a varios sectores más. Y en el caso de los pueblos originarios, todo lo que tiene que ver con la indefensión jurídica y la represión. Y si pasás algunas imágenes más, Vero, ahí, por ejemplo, nosotros, yo destacaba un poco, están esos reclamos que tenían que ver con la posibilidad de tener un terreno para hacer la vivienda propia, de lo que pasó en Guernica hasta lo que pasó en el barrio La Esperanza, en Fisque-Menuco, y después también todo lo que tenía que ver con la represión, a los reclamos vinculados a la posibilidad, digamos, de pensar otras formas de desarrollo, otras formas de kumemoyen, decimos nosotros, de vivir bien. Bueno, ahí lo que tenemos es todo lo que fue pasando, y que yo creo que ese es un caso paradigmático en el sentido de que lo que fue pasando con la comunidad Winkul Mapu representa no solo, digamos, la represión, sino también la aparición y la emergencia de todas esas caracterizaciones expresiones de tintes xenófobos y racistas hacia el pueblo mapuche, que ya tienen, digamos, una larga data, y que en realidad, no sé, ahí también pueden ver la marcha esa que se convocaba con tintes nacionalistas a defender el territorio nacional, ¿no? Entonces, eso fue como incrementándose en este periodo, y nos pareció como un aumento del grado de la violencia,
y también de la indefinición jurídica, digamos, sin tener respaldo jurídico para resguardarnos de esas situaciones. Me estaba acordando que en esto del incremento de la violencia y cómo van apareciendo esos conflictos históricos que tienen que ver con la construcción de la identidad nacional y además de las identidades étnicas en Argentina, me estaba acordando de un ex concejal en Córdoba que decía que, bueno, el virus era un agente biológico que iba a resolver para el país, iba a poder hacer una limpieza étnica, digamos, que no se podría haber hecho por otros medios, ¿no? Digamos, esta lógica de adjudicar la capacidad, en este caso un agente biológico, de resolver, yo creo que la postura de la derecha desde hace largo tiempo, creo que vuelve a aparecer. Y esas son imágenes de, por ejemplo, reclamos por la no instalación de una hidroeléctrica en el río Nahueve, en el norte de Neuquén, donde también está el reclamo vinculado al reclamo mapuche y al reconocimiento de que en ese territorio hay el Tugue o vestigios de un el Tugue, que sería un cementerio, que bueno, que está vastamente reconocido por la legislación. Después, en el campo educativo, lo que nosotros vimos y que nos fue una gran preocupación y además generamos acciones para atender, tiene que ver con lo que pasó con la educación intercultural bilingüe, que como parte, digamos, como educadoras de un LOF, pero también como partes de la Confederación y del pueblo mapuche, lo que vimos con mucha preocupación fue algo que ya venía del gobierno anterior, que era la posibilidad de aglutinar la educación intercultural bilingüe en la educación rural, con todo lo que eso significa en términos de discusiones, si se quiere, teóricas, políticas, epistemológicas, pero sobre todo porque la EIB, digamos, ya había sido considerada una modalidad del sistema educativo en la ley nacional del 2006, y entonces, digamos, lo que vemos es un retroceso, y lo que también le pedíamos, digamos, al gobierno, ahí en la figura del ministro de Trota, era que hubiera participación indígena en las decisiones que se tomaban. En el caso de la provincia de Neuquén no es así para todas las jurisdicciones. Lo que va pasando con la educación intercultural bilingüe es que solo se está pensando en algún nivel para algunos casos, y entonces no hay una lógica a nivel nacional que se esté implementando en todas las jurisdicciones de igual manera, digamos. Y entonces ahí nos juntamos como pueblo mapuche en comisiones de seguimiento, fueron solicitándose reuniones, espacios de conversación, y en este momento, digamos, todavía sigue con la conformación de una mesa al nivel de los pueblos originarios en Argentina que están exigiendo la participación indígena, digamos, en esas definiciones. Y bueno, también ahí estaba lo que pasó con los cuadernillos del Ministerio de Educación, que surgieron como un intento de resolver algunas cuestiones que tenían que ver con la situación de la educación en la modalidad virtual y a distancia, que finalmente, digamos, tenían algunas imágenes y algunas expresiones que nosotros rechazábamos porque, digamos, historizaban la situación del pueblo mapuche en particular. Bueno, para terminar, en realidad, podríamos decir que ha sido como lo interesante como mujeres, como LOF y como educadoras, después de haber atravesado 9 meses ya de esta pandemia, un poco destacar como las acciones autónomas y autogestivas que se fueron dando, las redes que se fueron entretejiendo, y acá, digamos, no solo está el pueblo mapuche ni nosotros como parte de los LOF, sino también celebrar, digamos, la cuestión de el involucramiento de los docentes en las escuelas de comunidades que se encargaron, por ejemplo, de generar los cuadernillos, con sus propios recursos, hacer el traslado de alimentos, de llevar esa tarea para los chicos, la gente que también a partir de la radio nacional o las radios de alcance también pudieron seguir compartiendo con los alumnos de las escuelas que estaban alejadas de los pueblos, o sea, las escuelas de comunidades,
Y destacamos, digamos, nuestro trabajo como educadoras, profundizando o destacando, subrayando el rol de las mujeres, que siempre, digamos, nosotros decimos estamos atentas al cuidado de lo colectivo, porque somos quienes más insistimos, aún a pesar de todas estas situaciones, en darle continuidad a este proceso de conformación y de la posibilidad de vivir en comunidad, y también un poco lo que tiene que ver con tener un tiempo diferente para el origen, dicen algunos, y poder vincularnos de otra manera con la tierra, con el territorio, con la familia, ¿no? Que es algo que nos fue pasando. Así que bueno, esa es mi palabra. Bueno, gracias Cristina, además muy pertinentes también las fotos, la selección que hiciste, ¿no? De mostrar lo que va aconteciendo por abajo, la conflictividad que emergen desde los territorios a partir de las situaciones que señalabas, ¿no? Bueno, ahora entonces damos la palabra, o pasa la palabra mejor, a Mariel. Ahí está, ahí se escucha. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Antes que nada agradecer, le decía a Verónica antes de que se sume tanta gente que me había tentado de ver el programa, veía quiénes iban a hablar y me tentaba escucharlas, así que es un súper honor para mí poder compartir y tratar de traer algo que aporte a esta conversación, ¿no? Bueno, como contaba Verónica, yo soy antropóloga, perdón, estoy acomodando acá, hay truenos en mi casa. Soy maestra también, vivo en Bariloche hace 11 años y soy parte del grupo GEMAS, que es un grupo de estudio en memorias alterizadas y subordinadas, que trabaja en la zona de Nor Patagonia con comunidades mapuche y mapuche tehuelche, con el marco teórico, podríamos decir, de los estudios de memoria y demás. Cuando Verónica nos propone pensar un tema para traer a esta conversación y a este conversatorio, para mí fue un desafío súper interesante porque en parte fue ordenar un poco lo que veníamos vivenciando en las recorridas por los territorios, en las conversaciones dentro de las comunidades y en los propios trabajos y pensares y sentires de nuestra labor como activistas o como militantes o como trabajadoras también, ¿no? En este contexto particular que el mundo y la academia a veces se empeña a seguir como si nada, cuando en verdad está marcando tanto el ritmo de la vida cotidiana de todas y todos. Mi trabajo, entonces, o lo que traigo ahora es una combinación, si se quiere, entre conversaciones que vengo teniendo en el marco de esta pandemia con mujeres mapuche que vienen llevando adelante recuperaciones territoriales, y entonces estas conversaciones se han visto. Yo vengo hace 6 años, 5 años, 6 años trabajando específicamente con algunas mujeres que llevan adelante estas recuperaciones, y bueno, en este año nos hemos encontrado de distintas maneras, avasalladas a veces por el contexto y los dolores que este contexto también trajo. Muchas de las cosas que traía Cristina me resonaban muchísimo y daban cuenta también de estas fronteras impuestas, ¿no? En todo el Mapu, porque muchas de las necesidades, de los dolores y de las urgencias eran compartidas. Bueno, como ustedes saben, las crisis socioeconómicas suelen afectar a toda la sociedad, pero en particular a ciertos grupos. Y en la historia estatal de nuestro país, los pueblos originarios han traído las de perder en la implementación de políticas públicas o de prioridades en agendas cuando de crisis socioeconómica se trata. Y
bueno, ahí Cristina traía algunas fotos y algunas imágenes de lo que hemos vivido aquí en Bariloche y de las distintas acciones que se han realizado en nombre nuevamente de la propiedad privada y los actos de racismo que se han vivido muy de cerca en las comunidades, como en algún punto una muestra de cómo el Estado sigue arrastrando estas sombras de un genocidio que se realizó también en nombre de un progreso y de propiedades privadas, ¿no? Si bien el Estado argentino, como todos sabemos, tiene una deuda histórica no resuelta con los pueblos originarios, las medidas que se implementaron en la cuarentena, tal como contó Cristina recién, pronunciaron estos problemas y generaron otros, que sumaron otros problemas nuevos también, que no estaban abarcados ni andamiados por políticas públicas o discursos que circulaban públicos, ¿no? Sin embargo, pese a esa situación de aislamiento, en las conversaciones y encuentros que yo tuve la suerte de seguir manteniendo con los recaudos, se dice, como correspondientes por distintas situaciones, con las distintas mujeres con las que yo vengo caminando, siempre había una suerte de sentir compartido, algo que a mí por lo menos me conmovía muchísimo, que es que pese a la permanente evidencia de estos dolores y trabas burocráticas y ridiculeces, que había algunas situaciones ridículas, como por ejemplo el acceso a la educación, a la comunicación, la autonomía y el acceder a la UEN o a las Lahuentuchefe o a sus visitas a las machis o a sus tratamientos, o sea, situaciones extremas, siempre había como una suerte de sentir compartido, que es que el pueblo mapuche tiene una historia muy larga de sobrellevar las dificultades y por lo tanto una experiencia muy amplia de sobrellevar dificultades de formas autónomas y haciendo uso de solidaridades entre las comunidades aledañas entre sí, que me parece que también es un poco lo que... Quedó. Mariel, ¿nos escuchás? Aprovecho para pedirle a Samuel si podrá cerrar el micrófono. Gracias. Bueno, no sé, Mariel, si volverá. Bueno, mientras la esperamos, ahí salió. Hay que estar. ¿Estás? Sí, sí. Se cortó perfectamente, perdón. Bueno. Hay mucho viento en mi casa, perdón. Bueno, les contaba esto de que traía una frase que me dijo esta amiga que es, la memoria es larga y vuelve cuando la necesitamos, me decía en el momento en que estábamos juntando lo que las familias cercanas habían hecho llegar para esos niños y esas niñas que se habían quedado sin sus cosas por una patota a manos de privados, ¿no? Y entonces la idea era pensar y esbozar acá con ustedes una suerte de reflexión de cómo las distintas políticas que se implementaron durante la pandemia pusieron en extrema vulnerabilidad a muchas de las comunidades mapuches, pero también, y digo mapuches porque no son comunidades mapuches tehuelches en las que yo estuve circulando, y me quiero limitar a las que yo estuve circulando y caminando, y al mismo tiempo como dentro de esas comunidades, yo vengo hablando con las mujeres de esas comunidades y era notorio cómo las informalidades de ciertos trabajos o incluso las violencias ejercidas estatales iban más direccionadas sobre las mujeres y las injusticias que ellas contaban, ¿no? Pero entonces acá a mí me parece interesante hacer un párate, porque cuando hablamos de esto, a quienes trabajamos en la academia, más allá de nuestras militancias y nuestras trayectorias, más allá del compromiso de cada quien, siempre hay como un riesgo al hablar de esto,
y es, en primer lugar, muchísimos proyectos y escrituras se han realizado, que le contaba un poco a Verónica que eso era lo que más a mí me había como, me servía esta ponencia para poder ordenar esos sentires y esas ideas, porque cuando se hablaba a través de informes, yo participé en algunos informes sobre las problemáticas del COVID, había muchos escritos que al mismo tiempo invisibilizaban luchas e injusticias históricas de las comunidades y se puntualizaba sobre problemáticas como si hubiesen empezado con esta pandemia y con este contexto. Que, por ejemplo, en las escuelas en este momento se evidenciaba mucho, pero de larga data, tal como contaba Cristina, ¿no? De larga data es que hay una lucha por desde las comunidades por una interculturalidad real o por una educación que las incluya en sus políticas y en sus agendas. Y entonces, bueno, cómo hablar pudiendo hilvanar los contextos actuales, pero también pudiendo historizar las defensas y las reivindicaciones que vienen siendo históricas y de largas datas, así como las organizaciones de las solidaridades, ¿no? Y por otro lado, cómo también poder dar cuenta de lo que se está viviendo en esta región en particular, en las comunidades en particulares en las que yo estoy trabajando, sin generar una idea homogeneizante de la mujer mapuche o la mujer indígena, que es algo terrible, que además se ha visto de personas que yo creo bien intencionadas, pero como dice una autora mexicana que a mí me gusta mucho y me la presentó una de las que está ahora oyendo este conversatorio, como durante tanto tiempo las mujeres blancas, hegemónicas y de la academia han hablado de los sentipensares, ella dice, de las mujeres marrones, ¿no? Entonces también teniendo cuidado de no caer en esto y haciéndonos cargo de eso, las voces de las mujeres en este contexto y en los espacios públicos en el último tiempo, las voces de las mujeres mapuches han estado ocupando y revitalizando lugares que ocupaba hasta ahora un feminismo que parecía que determinaba quién podía hablar y quién no, o parecía no, era así, y es así todavía en muchos espacios, desde luego. Pero al mismo tiempo esto de la voz circulante en espacios sociales y este discurso más público, por decirlo así, con todas las contradicciones que trae, también evidenció un cambio de registro al interior, un cambio de registro al interior de algunas de las comunidades, pero también un cambio de registro en la escucha, que es de lo que yo, por lo menos, me gustaría hacerme cargo y no hablar tanto de las voces o de las intenciones de las voces, sino de la escucha desde la academia, con todo el peso histórico que eso tiene. Entonces, respecto a esto, y citando para mí a la gran Marta Lamas, lo que aporta entonces en este contexto de pandemia, en este contexto de recuperaciones territoriales, en este contexto de expropiaciones e injusticias y desigualdades históricas, la categoría de género sirve de insumo para pensar y preguntarnos sobre viejas preguntas, y no hace falta tanto innovar nuevas preguntas, sino poder empezar a pensarlo desde una mirada y una historicidad que responda a una categoría de género que se redefine, o de géneros que se redefine y se actualiza según quien decida contarse, ¿no? Y en este contexto también en donde las conversaciones también resignificaban todo el tiempo grandes esferas que se veían separadas como lo público y lo privado, en un contexto en donde las mujeres nos hemos encontrado, y ahí también yo me animo a incluirme, en donde había muchos frentes de cuidado y donde las relaciones laborales, amorosas, afectivas, socioeconómicas, se veían todas en un mismo lugar, en las conversaciones con las mujeres, que muchas de ellas son además amigas muy entrañables, también se dio un tono de resignificación de aquello que sucedía en lo que se puede llamar como vida privada o vida pública, según qué autor uno lo quiera trabajar, no me metería tanto con eso. Pero sí se empezaron a evidenciar desigualdades que estaban ancladas en historias mucho más antiguas y mucho más naturalizadas. Naturalizadas desde la escucha, estoy diciendo, ¿no? Y entonces ahí me voy a saltear como una parte de lo que tenía pensado, pero
para ir a esto, porque me parece que Cristina aportó muchísimo de la situación y de las distintas necesidades, malestares y soluciones que el pueblo mapuche y las distintas comunidades fueron aportando, entonces no me voy a detener en eso, pero sí cómo desde las conversaciones y cómo desde el Estado que promovía esta idea de quédate en casa, que era un poco la convocatoria también que hablaba de eso, de qué es casa, qué es quedarse, ¿no? También yo me animé para este conversatorio pensar, bueno, cómo también desarmamos supuestos ideas tan fijados, aunque sea muy doloroso, esos silencios que en las conversaciones con nuestras interlocutoras muchas veces también llenamos de un sentido común que es construido y que responde a una clase y a una historia personal determinada. Y entonces, cuando empezamos a hablar en esta mezcla de privado-público, de cuántos eran los cambios que habíamos vivido cada una en sus distintas trayectorias como madres, como mujeres, como amantes, como trabajadoras, en los territorios y fuera de ellos, yo me animé por primera vez a empezar a preguntar sobre esos silencios o sobre esos espacios que yo llenaba de un sentido común y que de pronto rebalsaban memoria, cuando por ejemplo nos empezamos a preguntar, bueno, cuando contaban estas alianzas, ¿quiénes eran las que se quedaban en los territorios durante, por ejemplo, el famoso tiempo de Esquila? ¿Qué estrategias tenían para apelar el hambre y el frío? ¿De dónde habían sacado algunos conocimientos que traían en esta época de pandemia? ¿Qué implicaba en los relatos ser empleada doméstica, volver a la casa, hacer migraciones forzosas? Cómo se la arreglaban para cuidar y criar a tantos hijos o a pocos hijos, pero solas muchas veces en territorio, quienes cocinaban, lavaban y al mismo tiempo defendían un territorio frente a los atropellos de privados que siguen sucediendo hoy con un reciclado de los grupos poderosos. ¿Cómo hicieron, no? Nos preguntábamos entre ellas, conmigo, entre ellas solas. Yo a veces me hacían parte cuando tuve la suerte, y lo seguimos haciendo la semana pasada, una de las preguntas había sido cómo se crearon las redes solidarias, cómo se tejían esas redes solidarias que, pese a políticas donde el aislamiento promueve un distanciamiento que rompe con solidaridades ancestrales, siguieron resistiendo y siguieron creándose en este contexto particular para sortear las violencias estatales implícitas o explícitas. Y con esto, para ir cerrando y no extenderme más, para respetar el tiempo pautado, quería leer un parrafito, un extracto de una entrevista que es una amiga de Lago Rosario, una mujer de Lago Rosario, que ella me dice: claro que pienso que somos las mujeres las que siempre estamos. Los hombres se iban por largos periodos, no siempre por trabajo. Y nos quedábamos acá haciéndonos cargo de los animales, de nuestros hijos, de nuestros ríos, de nuestros árboles. La mujer mapuche sabe de los silencios y del frío. Yo creo que en parte por eso nos enseñan a tejer y cantar desde chicas, para no estar solas, para estar con el territorio. Me quedo con la parte de para estar con el territorio, para hacer, si se quiere, un contrapunto o con el quédate en casa, promovido desde las políticas públicas, como una de las tantas violencias ejercidas por un Estado que sigue pensando y concibiendo una sola idea de casa, una sola idea de estar y una sola idea de ser en un solo tipo de mundo. Así que bueno, esto es como no tantas certezas, sino más preguntas para seguir trabajando. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Marien. Hermoso además compartir el relato, me parece que es súper significativo, seguro para vos porque lo seleccionaste y además habla de mucho, ¿no? En relación a pensarnos y a pensar a las mujeres en los territorios. Bueno, Natalia, te escuchamos. Y bueno, buenas tardes a todos, a todas, Mari Compulamiem. Bueno, primero que todo agradecer el espacio, agradecer esta invitación a este Nutram, a hacer conversación. Y es bien interesante, bueno, somos el mismo pueblo, que estamos, el pueblo mapuche, que estamos a ambos lados de la cordillera, y la verdad es que varias de las cosas que comentaba Cristina se han sucedido por allá, la verdad también se han visualizado acá en
lo que para nosotros es la Araucanía, en este caso que es el territorio en el que yo me encuentro, que es parte de este Gulumapu, en Gualmapu. Pero antes de, bueno, iniciar el tema de esta situación de como el COVID, los pueblos indígenas, el pueblo mapuche en este caso, lo que está sucediendo en el territorio, bueno, es sabido a nivel nacional e internacional que en Chile estamos en un momento bastante particular políticamente. A partir de octubre del 2019 comenzó lo que se ha denominado el estallido social, y es más, hace muy poco, hace un par de semanas atrás, tuvimos nuestro plebiscito para poder realizar un cambio constitucional, un plebiscito en que hubo mucha participación y también donde la opción precisamente por cambiar la constitución que nos rige, que es de la dictadura, fue aplastante. Entonces estamos en un proceso político bastante interesante, con bastante participación, con bastantes tensiones también. El gobierno no está bien evaluado, ni tampoco ha sabido leer, y la verdad no solo el gobierno, no, la clase política en general no ha sabido leer este estallido todavía, entonces todavía hay muchas tensiones respecto como el actuar político y lo que está ocurriendo en los territorios. Entonces nosotros estábamos en un contexto de estallido social que junto con la alta movilización de la población significaba también, estábamos en un estado de excepción, en estado de emergencia, entonces estábamos con toque de queda y con bastantes restricciones a la libertad que se agudizan con el COVID. O sea, nosotros llevamos ya, si bien son 8 meses de pandemia, nosotros estamos desde el 18 de octubre con toques de queda, por ejemplo. Entonces ya llevamos más de un año en esta situación, y en Araucanía la verdad es que no es tampoco una incógnita para nadie, que también vivimos en una zona con bastante resguardo policial, militarización en ciertos territorios, con mucho control. Acá hace unos días conversaba con otras personas y es complejo porque estamos tan habituados a este control que, por ejemplo, ya no nos cuestionamos que sobrevuelan sobre nuestras cabezas helicópteros constantemente, y ya como que los tenemos sumamente asumidos, y la verdad es que no debiese ser tan así. Entonces, en ese contexto, además llega la pandemia al país. Llega, por supuesto, primero a la zona central del país. Nosotros somos un país sumamente descentralizado, a diferencia de ustedes que son federados. Entonces nosotros todas las decisiones pasan por Santiago, las políticas y todas las medidas, y eso también tiene bastantes consecuencias, por ejemplo, como vamos a ver ahora con el tema del COVID. Entonces llega esta pandemia, que y en un inicio se genera una cierta tensión respecto de cómo no hacer mucho caso a esta pandemia y a estas medidas de cuarentenas o de aislamiento, porque también se veía como una forma de opacar el movimiento social que estaba ocurriendo. Nosotros teníamos incluso previsto el plebiscito que tuvimos ahora en octubre para abril, y se tuvo que suspender porque nosotros tuvimos los primeros casos de COVID en marzo. Entonces también había como cierta sospecha de si no había una manipulación política para desmovilizar a las personas. Pero bueno, sin embargo, por así decirlo, llegó el COVID, y por supuesto también llegó aquí a territorio mapuche, llegó en este caso a la Araucanía, que es el lugar en el que yo estoy y que es de donde voy a hablar. El COVID llega, y la verdad es que hasta el día de hoy nosotros podemos decir, con todos los meses que han ocurrido, que no hemos tenido una política pública que pueda afrontar el COVID para nuestro territorio. Y un poco lo decía, al ser altamente centralizado, las políticas que se han llevado a cabo en Chile son sumamente, valga la redundancia, centralizadas y urbanizadas, por así decirlo. Están pensadas en Santiago, en gente que se mueve en una gran ciudad, y no, por supuesto, en los territorios rurales, mucho menos en la diversidad de los pueblos indígenas. Y, por ejemplo, para muestra de esta como no diálogo de las políticas, ni siquiera existen estadísticas en este momento en Chile respecto a cómo el COVID está afectando a los pueblos indígenas, porque no se catastra. Simplemente a las personas indígenas no se les pide la autoidentificación al momento de atenderse en los servicios de salud. Entonces no sabemos cuántas personas indígenas han contraído el COVID en el país.
Eso como la muestra más genérica. De ahí se empiezan por supuesto, a desenvolver una serie de medidas que uno ve que además no son pertinentes. Bueno, efectivamente en las ciudades nosotros tenemos un sistema de cuarentenas que se llaman móviles. Son complejísimas de entender. Por ejemplo, ahora yo en Temuco, en la ciudad en que estoy en cuarentena hace 3 semanas, pero la comuna de al lado no necesariamente está en cuarentena y están en otros pasos. Es un tema que ninguno de nosotros entiende, porque además hay una fase en que uno solo tiene cuarentena los fines de semana, pero de lunes a viernes puede salir. Tenemos un sistema complejísimo. Pero bueno, yo ahora estoy en cuarentena. Nosotros, la Araucanía fue, bueno, Temuco fue una de las primeras comunas que estuvo en cuarentena al inicio y ahora estamos con un rebrote, entonces estamos nuevamente en cuarentena, pero tuvimos muchos meses en que estábamos con mucha movilidad. En fin, es una locura cómo se maneja esto. Pero teníamos un mensaje desde la política pública, bueno, pensaba en este distanciamiento social, en un poco lo que se decían también estas políticas, por ejemplo, de higiene, de este lavado constante de manos, que sabemos que efectivamente es muy positivo para prevenir el COVID. Sin embargo, acá en Araucanía, bueno, no solo en Araucanía, tenemos territorios con seria escasez hídrica, en que no hay agua literalmente para lavarse las manos, y que aquí se reparte con lo que se llaman camiones aljibes, que tienen que dar agua a las familias, y incluso hubo un territorio mapuche en el que estaban con un brote de COVID, no tenían agua para lavarse las manos, y los camiones no querían ir a dejar agua porque sabían que había COVID. Entonces además se les negaba el agua, que era también un elemento que podía ayudar a, por así decirlo, disminuir las cifras de COVID que estaba teniendo ese territorio. Y en general muchas medidas que no dialogaban, por lo tanto aquí los territorios comenzaron a tomar medidas propias, y aquí tomo cosas que también comentó Cristina, por ejemplo, cerrar las comunidades y cerrar los territorios. Aquí fueron las propias comunidades mapuches principalmente, y en alianzas con otras organizaciones, quienes pusieron barreras y no dejaban pasar a nadie que ellos no conociesen, ¿ah? Entonces en ese sentido, como los territorios y las comunidades todos se ubican, todos se conocen, saben de las familias que son, cualquier persona foránea no le era permitido entrar a los territorios, y se fueron generando también prácticas de organización respecto de que si una familia necesitaba apoyo económico, se ayudaba, alguien se encargaba de hacer todas las compras de un territorio, bajaba al pueblo, las llevaba, ahí tratar de articularse, cosa de ellos tener poca movilidad, porque un elemento sí que me faltó mencionar que se dio acá, es que en los territorios rurales especialmente el COVID, por así decirlo, se demoró en llegar. O sea, era marzo, estábamos ya con casos de COVID, abril, mayo, había muchos territorios, por ejemplo, aquí Lonquimay, Alto Biobío, que están en la cordillera con 0 casos, pero de un día a otro llegaron los casos y su aumento fue exponencial. O sea, el día primero, claro, habían 2, 3 casos que eran los primeros que se catastraban, y a la semana ya tenían 60 casos. Entonces, claro, mientras lograron tener controlado, estaba como todo muy bien, pero una vez que llegó el virus, se expandió muy rápidamente. Y claro, y ahí la verdad es que empezaron a suceder temas bien interesantes, que un poco lo que se hablaba, esta solidaridad, este sentido comunitario que existe, precisamente cuando empezó a llegar el virus, y a contracorriente de lo que decían las políticas nacionales, la gente iba a visitar a los enfermos. Entonces también fue era como todo un diálogo ahí intercultural, podríamos decir, de cómo plantear que no hay que realizar esa visita, pero no en la lógica de romper tu vida comunitaria, sino que por un tema de prevención. Entonces también era ahí en los territorios hubo que trabajar cómo entregar ese mensaje, de mostrar la preocupación por otras vías, que no sea la visita, porque si no, sin duda los afectaba a ellos. Como también ocurrió, bueno, el territorio que ustedes mencionaban, en Neuquén, la Patagonia, efectivamente el COVID vino a demostrarnos una vez más las desigualdades que tenemos como país, con los pueblos indígenas, con las mujeres, en el acceso a las tecnologías. Acá hace un tiempo conversábamos con personas de pueblos originarios que residen en Santiago, en la ciudad, y también ahí, por ejemplo, nos señalaban que
en todo este tema digital. Ellos habían notado que las personas que tenían una mayor brecha digital en la ciudad, que es nuestra capital, que es Santiago, eran las mujeres indígenas y de tercera edad. O sea, era como prácticamente un mundo al que no iban a poder acceder, y donde tenemos una política pública que además que nos dice todo el día que hagamos todos nuestros trámites virtualmente, que los niños se conecten a clases virtualmente y que todo lo hagamos virtualmente. Y para empezar, o sea, una cosa es la brecha de acceso, o sea, de uso, pero también tenemos la de acceso, que esa ya es otro tema también. Un elemento interesante que ha ocurrido acá en el territorio es también, y un poco lo comentaba también Cristina, es el aumento en el uso del lahuen y de las hierbas medicinales. Acá, bueno, por suerte aún tenemos bastante y hay mucho conocimiento, y se ha potenciado mucho como un elemento protector. Se entiende desde el pueblo mapuche que esta enfermedad ellos no tienen la cura, se sabe que es nueva, que es una enfermedad winca, pero que si uno tiene bien sus defensas puede resistir mejor. Entonces ha habido mucho uso del lahuen, y un tema que ha sido también bien interesante, que a pesar de todas estas brechas y desigualdades que se nos han exacerbado, igual en la medida en que se puede, hay por ejemplo machis y lahuentuchefes que están atendiendo vía remota, por Zoom, teléfono, WhatsApp, especialmente a la gente mapuche o indígena que vive en las ciudades. Igual ahí es interesante porque también se han ido apropiando de las tecnologías para poder seguir replicando la práctica del uso de la web. Y bueno, y dentro de todo ese contexto, la verdad es que podríamos decir que mentado conflicto mapuche que existe según el Estado en este territorio, la verdad es que no ha disminuido, más bien hemos estado en un periodo bastante álgido de conflicto, y no sé si allá llegó la noticia, debe haber llegado, que en el mes de agosto hubo una toma de municipios, de gobiernos locales acá por parte de comunidades mapuche exigiendo ayuda económica, porque además todas estas medidas de cuarentena, de aislamiento, de dejar de trabajar, no vinieron acompañadas por medidas económicas. Entonces teníamos toda esa crisis que se iba agravando. Y en una de las tomas de municipios llegó como el pueblo no indígena que habitaba en esa comuna a desalojar a la gente mapuche que estaba en ese municipio. Y bueno, se ganan afuera del municipio a insultar, a tirar piedra, y incluso hay unos videos en que ellos gritan el que nos salta es mapuche, y se generó una ola de racismo acá que tuvimos durante 1 o 2 meses. O sea, acá el racismo la verdad es que es constante, pero esa vez se visibilizó demasiado. Entonces eso también ha tensionado aún más las relaciones, y en este contexto en que estamos, como bien también decía Mariel, sin reunirnos, sin vernos, entonces como que se complejizan aún más las relaciones. Y como ya para cerrar y como la guinda de la torta, dentro además de todo este contexto de cambio constitucional que nos tiene muy esperanzado a partir del plebiscito, por ejemplo, no se ha podido resolver la participación de los pueblos indígenas en este plebiscito, y hoy que se debía votar en el Senado los escaños reservados para que ellos pudiesen ser parte de la constituyente, se ha rechazado el proyecto. Entonces también como que nuevamente el Estado nos vuelve a decir no queremos a los pueblos indígenas, en este caso ni siquiera participando de un proceso que es democrático, que es abierto. Entonces también nuevamente quedamos como en esta tensión de no reconocimiento. Nosotros en la actual constitución no tenemos ningún tipo de reconocimientos a los pueblos, o sea, ni siquiera un genérico. En Chile simplemente no existen pueblos indígenas según nuestra constitución, y más o menos como es el statu quo que la clase política quiere seguir manteniendo, y que hoy día con esta votación en el Senado, que tenía que estar resuelta antes de nuestro plebiscito del 25 de octubre, pero recién hoy se vino a resolver porque la aplazaban todos los días con una nueva excusa, y hoy ya se rechaza. Entonces nuevamente nos da esta sensación como de que hacia el Estado no entrega ningún tipo de como señal a los pueblos de que hay un interés de diálogo, de reconocerlos, de hacerlos sujetos políticos activos de la construcción de Chile. Entonces sin duda eso nos va a seguir lamentablemente tensionando las relaciones, y en este contexto además pandémico. Eso, muchas gracias. No, gracias a vos, Natalia. La verdad es que ir
hilvanando las intervenciones resulta muy motivador para pensarnos, ¿no?, en los acontecimientos actuales. Bueno, Doris, cerrarías entonces con otra situación, ¿sí?, también particular de los colectivos migrantes, ¿sí?, desde Buenos Aires. Bueno, buenas tardes. Bueno, también el agradecimiento por la invitación y que el tema migrante también sea un tema de agenda en todo, a nivel nacional. Y bueno, estaba pensando cómo comenzar este conversatorio y lo primero que se me vino era el quédate en casa, que justo también una compañera, también exponente, lo mencionó, porque el quédate en casa para la población migrante era, ¿cómo van a resolver su vida cotidiana con el quédate en casa si justamente necesitan salir a trabajar para poder tener recursos económicos? ¿Cómo se van a quedar en casa si para poder comprar los alimentos de un momento a otro, quedarse prácticamente aislados, y más que nada de la situación de la población que se pudo visibilizar a partir de un primer caso, de que luego voy a hacer mención? Hubo una fallecida migrante, que trabajadora en el Congreso Nacional, que le hicieron una muestra y resultó positivo en el COVID-19, y el detalle no estaba ahí, el detalle era que residía en la villa 1114. Entonces, eso como que fue un disparador para ver de que, si hay una migrante que falleció y está, entonces, ¿cómo se iba a resolver en la villa 1114, que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y después, cuando empezó también en la vía 31, fue toda una situación que empezó uno de los dos sectores en la cual el contagio fue masivo, porque no cuentan con un espacio como para poder manejar su vida cotidiana, porque prácticamente son espacios reducidos. Y también ahí también llega también a surgir el problema de la vivienda, porque obviamente muchos alquilan una vivienda, una sola vivienda puede tener hasta 30 piezas con espacios muy reducidos, donde solamente vive una sola familia. Y el caso de Ramona, que trabajaba en un comedor popular y vivían 6 personas en un solo espacio y falleció porque también era una persona de riesgo. Entonces, cuando decimos cómo el trabajo de territorio de las mujeres migrantes fueron las que estuvieron en primera fila también garantizando los alimentos en los barrios. Los comedores no dejaron de funcionar, los comedores siguieron funcionando, porque si no, ¿cómo esas familias que estaban, que el Estado pedía que se queden en casa, cómo iban a poder adquirir un alimento? La única posibilidad era los comedores populares, que se duplicaron, triplicaron los comensales. Y ahí el caso de Ramona es emblemático, obviamente, que es una heroína de toda de cómo prácticamente dando el servicio a su pueblo, dando el servicio comunitario, prácticamente brindó su vida, mejor dicho, no es que brindó. El sistema de salud no estuvo preparada para ella, no estuvo preparada para la villa. Ella, si hubiese tenido una salud pública que lo hubiese asistido en el momento, yo creo que capaz que se hubiese salvado. Pero bueno, eso no ocurrió, pero su muerte prácticamente puso en jaque también al sistema de salud, y el gobierno de la ciudad tuvo que colocar el plan de detectar para poder tener a mano y que los que tenían síntomas estuvieran controlados. Entonces, los territorios prácticamente en los que las madres migrantes empezaron a trabajar en los comedores, y que no solamente Ramona, muchas mujeres de muchas organizaciones fallecieron en el marco de este servicio, del marco porque eran trabajadoras esenciales, pero no estaban reconocidas, y no están reconocidas en el Estado Nacional. Entonces, también surgía otro paradigma, es
Bien, garantizaban el alimento, pero después, para garantizar el dinero efectivo para pagar los alquileres, también fue un tema, y aquí surge, un momento, disculpen. Entonces, con el tema de los alquileres, fue un tema bastante complicado, porque el IFE tendría que salir a responder ante esa falta de dinero, porque no estaba circulando el dinero. El consumo afectó muchísimo, entonces también el trabajo también, y todo esto vemos prácticamente fue un problema, y que el gobierno tampoco no lo articuló de forma inmediata, lo hizo bajo sistemas digitales que no estaba la población preparada para poder acceder. Y ahí también vinculas con el tema de la educación, la familia que tenía un solo celular, la madre tendría que estudiar prácticamente con sus niñas, y las docentes, todo el esfuerzo para que las puedan entender y que un niño pudiera prestar atención en frente a una computadora que mayormente lo utilizaba como como distracción, y tenía que estar obligado a estar frente a una computadora para poder estudiar, y la madre tratando de controlarlo, porque también no generaba también una atención completa. Esta pandemia fue golpeando distintos niveles, no solamente la salud, el tema de los ingresos de la familia, el tema de la vivienda, la educación, y bueno, en el marco de todo esto, también las políticas públicas tampoco no abordaron, o siempre lo dejaron para lo último, para ver cómo podía vincular dentro de sus políticas, por ejemplo, el certificado de circulación, que para muchos tenían que tener DNI. Pero ¿qué pasaba con los migrantes que estaban en proceso de regularización y no tenían DNI, tenían un certificado de residencia precaria, y los que tenían una cédula de identidad de su país de origen no podían acceder a un certificado de circulación? Es como que ahí también ves como que apuntaron a la población migrante para que dejarlos inmovilizados como sea, y a costa de lo que sea. Porque hace poco, recién casi hace menos de 3 semanas, recién colocaron en el certificado de permiso de circulación que puedan sacarlo las personas que tenían el DNI de su país de origen. Y para colocar el que puedan transitar y circular con el permiso de circulación con residencia precaria, fue también con mucha insistencia, tuvo que la Defensoría salir a informar, los medios y todas las organizaciones migrantes, académicas también, porque ayudó mucho. Eso también quiero mencionar, una encuesta que se hizo con Agenda Migrante 2020 en el mes de abril, donde ahí se pudo ver que el 58% de las personas migrantes perdieron sus ingresos, y solamente 2 migrantes de cada 10 pudieron acceder al IFE. Entonces, porque el IFE solamente lograron aquellos que pudieron inscribirse en mes de marzo, nunca más abrieron esa inscripción, no lo abrieron. Y después, bueno, cuando también informaron que los que tenían AOH, cobraban una madre, una AOH, iba a acceder al IFE, algunas no cobraron la totalidad. Algunas cobraron una sola vez, algunas 3 veces, algunas 2 veces, y la ANSES no dio respuesta a eso. Y ahora, y hablando del IFE, si estamos hablando de marzo a ahora noviembre, hubo solamente 3 pagos. 3 pagos y casi 2 meses para decir si pagaba o no pagaba el cuarto IFE. Entonces, es insuficiente, fue insuficiente por parte del gobierno nacional para ver cómo podía cubrir las necesidades de una población que había quedado prácticamente con su propio eslogan de quédate en casa. Entonces, ahí me parece que aún deberían
podrían mejorar la situación. Ahora viene diciembre, y por lo menos lo que está sucediendo en los territorios es que en estos momentos es una población endeudada. Eso es lo que está sucediendo, una población endeudada. O sea, si una persona que ya tenemos trabajo y ha visto que ya por las cuestiones que encarecieron todos los productos, todos los sistemas que uno de consumo subieron y quedas muy ajustado, entonces ahí uno puede ver de que ahí uno se pudo, a ver, un momento. Entonces, ahí uno cuando ve que la inflación subió y uno que tiene un sueldo fijo, prácticamente se desvalorizó, entonces uno ve las personas migrantes que no tenían, lo único que vivían de una changa, y que ya no lo tenían, empezaron a generar deudas por usura, algunos quedaron en situación de calle y tampoco pudieron acceder al subsidio habitacional, y ahora, y algunos que aún resisten, porque también está prohibido los desalojos, entonces aún todavía siguen, saben que están endeudados y que pueden estar denunciados también ahora por los dueños de los alquileres. Entonces, yo traigo todo esto porque también se vive todo el día, todo el tiempo, y todavía son migrantes que todavía siguen sin regularizar, a costa de un DNU xenófobo que todavía sigue vigente. Eso también es lamentable, el DNU 70. Por eso cuando me anoté, digo, soy activista contra el DNU 70/2017, que lo impuso Macri en su gobierno y que ahora, que no se entienden las razones por qué no se anula. Un DNU puede ser anulado por otro DNU. Recién hace un par de días, la Procuradora General de la Nación rechazó un recurso extraordinario, porque eso también se vio por la vía judicial, y aún tiene un dictamen bastante generoso, pero aún así necesitamos que la Corte Suprema ponga su sentencia y diga que rechaza el recurso extraordinario que presentó en ese momento la gestión de migraciones cuando todavía gobernaba Macri. Pero también tenemos una Corte Suprema en la cual Macri se encargó que prácticamente todas las cosas se dan a su favor. Entonces también es como vivimos de temor, la población migrante vivimos de temor en temor, en la que las políticas han sido antimigratorias desde 2014 en adelante. Prácticamente desde 2014, desde que pusieron un falso turista para que generaron aporofobia, que es un migrante pobre, no ingrese porque no tiene recursos. Entonces ahí también como que hay un control de fronteras que hace que no permite. Entonces también eso también es un tema muy para abordar, y eso también me parece que, no sé si tiene mucha información, pero como que trabajo todo el tiempo con estos temas, está vinculado al migrante, está el DNU, que no, prácticamente fue afectado por las políticas antimigratorias durante el gobierno de Macri, no se pudieron regularizar, estos no accedieron al IFE, estos aún siguen todavía en la lucha de poder generar su propio documento, de que el Estado Nacional resuelva su documentación, y mientras se tarde, estas personas siguen precarizadas, siguen sin acceder a estos programas de contención que tendrían que ser realmente, tendrían que ser abordados. Bueno, eso, muchas gracias. Creo que algo cortito, porque también está mi corazoncito como de Perú, de lo que está pasando en Perú, una semana de cual las protestas en Perú fueron gigantes, y la principal protagonista fue la juventud peruana, y salieron prácticamente a romper una lógica, porque en Perú estaba mucho la lógica que si uno salía a protestar, ya te catalogan como terrorista. Entonces ellos demostraron que no, ellos fueron a demostrar que pueden luchar por sus derechos, y prácticamente pusieron sus reclamos en las calles. Actualmente hay una pequeña pausa,
una pequeña pausa, pero aún el gobierno, el Congreso en Perú sigue siendo gobernado por los golpistas. Ellos mismos destituyeron a un presidente, a Vizcarra, lo destituyeron con una figura de la vacancia, pusieron a Merino, las calles no lo aceptaron, lo bajaron, ahora pusieron ahora un señor correcto, pero obviamente quien lo votan a Sagasti justamente son los mismos congresistas golpistas, con lo cual pueden hacer lo que ellos quieran. Esto por ahora, así algo cortito, es lo que está pasando en Perú. Tenemos una pausa y ahí vamos seguramente a estar en minuto a minuto. Esta situación hizo que los peruanos acá en el exterior nos empezamos a comunicar y empezar a ver qué hacemos, no podemos estar callados, tenemos que organizarnos, así que bueno, hay un pequeño reagrupamiento de varias organizaciones para empezar a trabajar en conjunto, y eso por ahí es la parte positiva que se está viviendo ahora acá en Argentina. Eso. Bueno, muchísimas gracias, compañeras, por todas las intervenciones y bueno, también por ajustarse al tiempo, que hoy éramos más. Pero bueno, comparto, hay algunos mensajes desde Facebook y también aquí en el chat. Cris, después te voy a pedir que leas el mensaje, yo pegué ahí de Peti porque hay mucho en Mapuzungún, y yo voy a meter la pata seguro, pero bueno, mientras leo que, bueno, estaba Anuchi Sandoval, que agradece y resalta las miradas de las compañeras, también Beatriz Schneider, ¿será? Schneider, a Mariel, saluda, seguir conversando, después un compañero también destaca un saludo para el pueblo peruano, y en Chile también renunció, dice, el jefe de Carabineros tras balear niños en la ciudad de Talcahuano. Después aquí en el chat teníamos también algunas intervenciones. Bueno, Joaquín compartió para que abran y se sumerjan en la muestra. Si querés comentar algo rápido, Joaquín, sobre la muestra del IPEX de fotos, un concurso que hicimos hace tiempo sobre las desigualdades en contextos de pandemia, un concurso que tuvo 2 menciones y un primer premio, pero bueno, desde ese linkeo que compartió Joaquín pueden acceder a la muestra, ¿sí? Que bueno, refleja muchísimo de lo que las compañeras estuvieron situándonos del lugar de las mujeres en los territorios, y las organizaciones, esto que resaltaba Doris, creo que es súper importante, y también lo vemos en las ciudades de Neuquén, de Cipolletti, estimo que en Bariloche estará pasando lo mismo, en Chile, del lugar de los comedores y de las mujeres cuidando, ¿no? Desde la alimentación y el cobijo en los barrios. Y bueno, justamente el primer premio, de esta muestra que van a ver tiene que ver justamente en Fisque Menuco, en el barrio La Esperanza, hoy no me puedo acordar, que fue recientemente también desalojado. Joaquín, ¿es La Esperanza? No quiero meter la pata. Es La Esperanza, efectivamente. Sí. Justo esa foto la sacó un colega fotógrafo allí. Y bueno, y luego fue desalojado a las pocas semanas, ¿no? Después de tomar esa fotografía. ¿Querías comentar lo de la muestra, Joaquín? Fuiste muy explícita, no ahorraste en detalles, así que simplemente invitar a todos y a todas a que ingresen al link, y en todo caso quienes estén siguiendo esta conversación por Facebook, que ingresen en el Facebook del IPEX, del Instituto de la Unidad Ejecutora, y allí pueden pinchar el enlace que da con esta muestra, que fue un intento de generar una ecología de saberes, ¿no? Esto de que por mucho tiempo arte y ciencia fueron por caminos separados, y entendemos que
a partir de diferentes cruces y a partir de distintos tipos de diálogo, podemos construir un conocimiento mucho más denso de lo social. En este caso, en todo aquello referido a la producción de desigualdades en la Patagonia Norte. Es simplemente eso, invitar a todos y a todas a que se acerquen a la muestra. En esta primera instancia va a ser virtual, próximamente, en la pospandemia, vamos a tratar de materializarla y hacerla circular por diferentes lugares de nuestra región. Cristina, ¿querés leer el mensaje de Peti que yo pegué ahí? Que hay mucho en Mapuzungún. Bueno, dice Peti, escuchar y mandar mucho Nehuen a Pusomo, tanto de Gulumapu como de Puelmapu, y a vos y a otras mujeres con quienes nos hermanamos en la defensa de Kumemoyen para nuestro pueblo y difundir por estos medios la realidad actual en contexto de pandemia. Kume, Sugu, Petú, Nentui, Pusomo. Muy interesante las exposiciones mujeres. Bueno, gracias Peti, te saludamos desde acá, una compañera del LOFPO Espili, bueno, que con Cristina se ocupan de sostener no solo el territorio, sino también la educación autónoma allí en la meseta, ¿no? Y bueno, y siempre están colaborando y tratamos también de sostener estas alianzas y tramas necesarias en estos contextos, ¿no? Bueno, después teníamos unas preguntas de Sandra Calderón, ¿sí? Que es estudiante nuestra de la carrera de Historia. Dice, buenas tardes, muy enriquecedor y conmovedor todas las intervenciones. Mi pregunta es, bueno, entiendo que está más dirigido a las compañeras que trabajan con el pueblo mapuche y desde el pueblo mapuche. Dice, posiblemente tengamos vacuna. Bueno, si hay una postura desde las comunidades, y si han utilizado medicina propia en el contexto de pandemia, y entiendo que con el COVID, ¿no? Y después también preguntar que ha leído Sandra, dice, en Bolivia, que las mujeres aymara ponen en el tapete el feminismo comunitario, y ellas expresan que más que un movimiento en teoría social, en el caso de las mujeres mapuches, quería saber si tienen algunas discusiones vinculadas en articulación también con el feminismo. Gracias Sandra por animarte y escribirlo. Y después Gladys también, de la facultad, dice buenas tardes, primero decir gracias por permitirnos participar del conversatorio. Se puede observar cómo se agrava en estas situaciones la vulnerabilidad contada en primera persona. Bueno, eso era un poco la intención, Gladys, de este conversatorio, así que gracias por participar. Daniela también está acá con nosotras. Bueno, estaría bueno, Dani, que prendas la cámara también. Dice felicitaciones a cada una de las expositoras, muy interesante escucharlas. Bueno, y Daniela también tiene mucho trabajo con las comunidades en Neuquén. Bueno, no sé si quieren por ahí recoger estas inquietudes de Sandra y algunos de los comentarios. Si quieren empezamos por la rueda de intervenciones que tuvieron inicialmente, si querían comentar algo. Cris. En realidad, con respecto a lo de la vacuna, la verdad que no hemos tenido esa discusión. Lo que sí ha aparecido como una cuestión conversada es el uso, digamos, de la propia medicina y cómo se ha intensificado. Nosotros siempre decimos que la idea de la salud y de la medicina mapuche está vinculada como a la prevención, ¿no? Entonces, un poco lo que decía Natalia con esto de pensar de que un cuerpo que está fortalecido tiene más inmunidad para agarrarse, digamos, cualquier cosa, en este caso, enfermedad que está, digamos, que se ha extendido. Y en ese sentido lo que interesa, más que nada, digamos, las prácticas tienen que ver con fortalecer ese sistema inmunológico y ejercer, digamos, esas prácticas de salud como a nivel concreto, ¿no? Por ejemplo, que tomo el Milagüen en la mañana y en la noche para hacer ese como resguardo al propio cuerpo.
Y después pensaba que también la salud tiene que pensarse, o desde la lógica mapuche se lo piensa de un modo integral, ¿no? En este tipo de pandemia lo que aparece y que no solo, digamos, lo decimos como mapuche, sino que hemos compartido con otras mujeres de otros espacios y con otras personas, con darse cuenta de y fortalecer la relación con el entorno, ¿no? Y cuando hablamos del entorno, hablamos del espacio territorial que ocupamos, pero ejercer relaciones o empezar a hacer práctica de las relaciones con los demás neuín, con las demás vidas. Eso, por un lado, lo vinculado a la salud. No sé si Natalia quería agregar algo. Sí, quizás para aprovechar de complementar, claro, efectivamente acá es como la misma visión, efectivamente como de la vacuna en sí no se ha hablado, pero en general también cuando se necesita tratamiento médico, la salud mapuche en general reconoce la complementariedad de los sistemas, por así decirlo, lo que no tenemos desde la salud occidental en cuanto al reconocimiento de los agentes de salud y los remedios mapuche. Pero también, claro, el COVID también se entiende en un contexto más amplio de desequilibrio que estamos como sociedad con el entorno, con la naturaleza y cómo nos estamos relacionando. Y además aquí hay dos elementos que también se han cruzado en esta lectura de la pandemia, que tienen que ver con que nosotros en Chile el año pasado tuvimos un eclipse de sol, y este año nuevamente tenemos eclipse ahora el 14 de diciembre y acá en la Araucanía. Y eso ha sentado como bastante, una mirada como de bastante cautela desde el pueblo mapuche, con mucho llamado a la reflexión, a ver cómo está este equilibrio, porque efectivamente el eclipse no es algo bueno para los pueblos mapuche, es más bien algo que nos está diciendo que está este desequilibrio y que posiblemente nos pueda anunciar otras cosas negativas que puedan ocurrir. Entonces, también en esta lógica de salud, enfermedad, se entiende en este contexto de equilibrio, como bien decía Cristina, con el ambiente, con el litrofil moñén y de nuestras conductas. O sea, no es como solo la enfermedad que viene un virus y después se va, sino que está en este contexto y donde además, como le dije, acá nosotros además tenemos estos eclipses que también nos están incidiendo en estas lecturas, y que bueno, ahora también acaba de florecer nuevamente la aquila acá, que también es otro elemento que nos da cuenta de esas lecturas hacia la naturaleza, así que la verdad estamos en un contexto ahí bien de alerta, por así decirlo. Inclusive hay muchos llamados a también retomar o hacer más rogativa, más yeyipún, para precisamente tratar de ver cómo se viene este periodo. Eso. Bueno, a ver, hay otros mensajes en Facebook. Dicen, bueno, Liliana dice saludos a las expositoras. Noé Tati dice, creo que estos espacios fortalecen y es de estos espacios en donde se desprenden propuestas movilizadoras y generadoras. Así que gracias a las compañeras que están escribiendo. Y bueno, Meli, que está acá, si podés prender la cámara también estaría bueno. Meli Cabrapán Duarte. Bueno, me escribe también en Mapuzungún, cosa que me complica un poco, pero dice Fexen Mañum, Pulangüen, compañera, debo haber dicho cualquier cosa, pero bueno, sus exposiciones conectan las desigualdades y sus efectos, no casualmente, hacia determinados grupos sociales, me hacen pensar y preguntarme ante la necesidad de relevar las particularidades de afectación del COVID para determinadas sujetos, sujetas, los riesgos que pueden correrse de biologizar la lectura o entendimiento de esto, ¿sí? Cuando el trasfondo es político y de distribución en los accesos, ¿sí? ¿Dónde estarás, Meli? Nos gustaría escucharte también. Bueno, feliz. Bueno, esto yo lo pensaba escuchándolas y agradezco mucho sus exposiciones. Me venía un ejemplo de una noticia periodística de hace rato ya, avanzada apenas la pandemia, de una lectura que hacía Inglaterra,
de que las poblaciones afrodescendientes, asiáticas, migrantes, eran más vulnerables al virus, ¿no? Pero no planteaba la noticia, y esto también habla de cómo se comunica desde el lugar de, bueno, la dificultad en los accesos, el no acceso a salud, sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, conectando eso con esto, claramente ustedes vienen a plantear estos escenarios que se entraman, pero a la hora de repente de pedir, de exigir relevamientos específicos, censos, ¿no?, específicos sobre determinados grupos, también como ese doble filo, ¿no?, de por dónde pasa esa particularidad. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿qué reflexiones les depara esta cuestión? ¿No? Teniendo como siempre el cuidadito de no caer en esas afirmaciones que al final terminan dividiendo y complejizando más la cosa. Gracias, Meli. Bueno, no sé, Doris, Mariel, si quieren comentar algo en relación a cómo puso en este lugar de discusión Meli el tema de las desigualdades en los accesos, ¿no? Que bastante también hablamos sobre esto. Yo tal vez, está llegando la familia, perdona el ruido, tomando la Meli, tomando ahí esa observación de Meli que me parece súper, así como esas alertas que hay que tener, ¿no? Siempre hay PUC presente. Me parece que en un contexto como este, los lenguajes de contienda están a la orden del día, y entonces algunos grupos se los apropian y otros grupos los disputan, y lo que un grupo plantea, otro lo ridiculiza o lo expone o se lo vuelve a apropiar, digo, en estos tires y aflojes. Y me parece que dentro de los lenguajes de contienda también están las metodologías de contienda, ¿no? Como esto de yo estoy súper de acuerdo que me gustó la expresión que usaste, Meli, del filo, porque es un poco eso, es como ese límite poroso también entre las demandas concretas, en cómo se construyen las metodologías para evaluar algunas situaciones o algunos contextos, y qué se hacen con esos datos, quiénes construyen esos datos, para quiénes, cómo. Y a mí la verdad es que me conmovió mucho lo que trajo Natalia en relación al rechazo, por ejemplo, del proyecto que se presentó sobre la participación y demás. No digo que me sorprendió, porque creo que a Natalia no había sorpresa en esa voz tampoco, me permito decir, pero sí me conmovió porque está pasando, me conmueve la falta de escucha o la escucha selectiva o la decisión con esa escucha, hablando también de los filos, y con esto me quedó también resonando algo que traía Doris, que también a mí me encantó cuando ella habla de este término que se escuchó tanto de trabajadores o trabajadoras esenciales, ¿no? Y a mí, la verdad es que me alumbró algo, me iluminó algo ahí. Esto también es una definición, hablando un poco, ¿no?, a raíz del disparador que trae Meli, pero también es un lenguaje de contienda, ¿no? Que hay que darle contienda, porque ¿quién define qué es un trabajador o una trabajadora esencial? ¿Quién decide qué es una persona o una lectura esencial? Las mujeres que están frente a los comedores, frente a los merenderos, o que están y eso también me parece que es algo en donde hay que tener una alerta epistemológica, militante, afectiva, comprometida, sin romantizar la idea de compromiso, ¿no? Como de verdad ahí. Entonces, bueno, nada, no es que busqué, ni pude, ni siquiera intenté responder lo que decía Meli, pero la verdad es que me parece que esa pregunta y esos filos de los que habla son filos peligrosos, y que hay que estar atentos en las distintas cuestiones que las compañeras y las también fueron trayendo. Ese pequeño aporte. Doris. Sí, más que nada, sí.
el tema de la desigualdad social se ha visto reflejada, que es justamente en la población en la cual estoy más cercana, ¿no? Con la población migrante. Entonces, siempre hubo como una especie de que la poca información, como les había comentado, la poca posibilidad de acceso digital, todas esas cuestiones fueron como visibles, y ahí uno va viendo cómo el tema de la desigualdad fue vigente y está vigente en la población migrante, y después en la cuestión de disputa, de reclamo, ha sido que como también no todas las organizaciones salieron a defender también, porque también, por lo menos desde el espacio que también estoy, hasta antes de que ganara Alberto Fernández, estábamos como más unidos para justamente derogar el DNU 70, porque eso había generado toda una desigualdad dentro de la población migrante. Pero después una vez hubo como una mitigación, como un poco de relajo, y eso también se nota, porque también, inclusive propios de algunos que forman parte de organizaciones y otros que no forman, y ahí también se vio la cuestión de la presencia del Estado, pero más que nada si muchos pudieron sobrevivir prácticamente porque tuvieron la posibilidad de estar organizados. La verdad es esa, que si no hubiesen estado organizados en un espacio barrial o político, por lo menos ellos tuvieron un poco del alcance de los propios referentes para poder ayudarlos. Si esto no hubiese estado, no hubiesen podido sobrevivir. O sea, lo hago como experiencia personal, cuando me dijeron que bueno, el IFE, listo, se inscribe y se hace, pum, perfecto. No. Fue una hazaña, y aparte, persona por persona, ir a ayudarlos paso por paso. No, fue terrible, y de alguna parte me alegra que hayan muchos podido tener un pequeño ingresito, pero tampoco eso fue como la solución de sus vidas. Tuvieron que enfrentar el COVID, frente a esta desigualdad, salir a las calles, enfrentándose a poder contagiarse y buscar formas de poder buscar un recurso económico para poder sobrevivir. Eso es lo que ahí se fue viendo el tema de la desigualdad. Después el tema de cómo llamar la atención al gobierno para que nos escuchen, se hizo, por lo menos en la parte de las organizaciones migrantes, se hizo de todo. Hemos llegado incluso hasta a charlar con los asesores en la Casa Rosada. Se ha llegado a intentar hacer reuniones interministeriales, se ha hecho de todo, y solamente un ministerio escuchó y dijo: sí, tienen razón, no seamos tan estrictos con el acceso a, por ejemplo, a potencia de trabajo, porque ahora exigen que tenga una residencia permanente, o sea, que esté viviendo, que tenga una residencia permanente, o no tenga problemas de regularización. En el Ministerio de Mujeres, por ejemplo, ese requisito de los 2 años de permanencia legal se redujo, porque fue el único ministerio que escuchó los reclamos. Después, ANSES, Migraciones, todavía siguen con esa estructura de que, o RENAPER, están estas instituciones que no se escuchan, y tampoco quieren escucharse, entonces eso dificulta también el acceso también a derechos. Eso, bueno, eso es una parte de lo que quería hablar, un tema de desigualdad. Bueno, ya se nos va terminando el tiempo, que tenemos el Zoom hasta las 8. Leo los últimos comentarios. Sí, bueno, Cristina, en relación a las actividades esenciales, dice, bueno, acá en Neuquén la actividad hidrocarburífera era considerada esencial, ¿sí? Nunca paró, Vaca Muerta. Después Nayara Ferreiro dice: hola a todos, con respecto a los problemas ligados al trabajo y a la vivienda, alquileres de los migrantes también se dan en sectores populares del país. Dice, me preguntaba si no se piensa en plantear un reclamo en conjunto por políticas públicas
que garanticen un apoyo a los problemas de vivienda y trabajo. Muchas gracias por la invitación. Todas las intervenciones han sido muy interesantes, y después un par más de Facebook. Dice, gracias por generar espacios que nos permiten reflexionar sobre el papel de la mujer en poblaciones migrantes y originarias. Bueno, de vuelta, por mi parte, agradecerles. Creo que no hay mucho más que aportar, digamos, en las miradas polifónicas, ¿no? En esto de pensarse desde distintos lugares, pero con estos atravesamientos vinculados a los orígenes nacionales, étnicos, al pueblo mapuche. Bueno, agradecerles también a Meli, a Daniela, que participan, y una sabe que tienen un montón también de recorrido vinculado a estas temáticas. Así que, bueno, un aplauso, una foto capaz final, sí, y bueno, ojalá podamos seguir recuperando. La virtualidad tiene también estos beneficios, ¿no? La tenemos a Natalia, a Mariel, que quizás en el contexto de la presencialidad los costos hubieran limitado por ahí, y los tiempos de traslado, compartir este espacio, igual que de Doris, pero bueno, de esta manera me parece que compartir las preocupaciones y las miradas desde los territorios, esa era un poco la intención del espacio, y creo que nos vamos como muy satisfechas, enriquecidas y llenas de inquietudes vinculadas a lo que sigue, además, ¿no? Que es un gran signo de pregunta. Ah, una foto. Si abrimos la cámara, saco. Y bueno, y no sé, Joaquín, quedan unos minutitos, o Walter, si se acuerdan los próximos conversatorios, también para invitar a la participación. No, pero bueno, en la página del IPEX podemos ir mirando la agenda, que sigue bien nutrida hasta diciembre. Y de hecho, bueno, antes por lo menos de cerrar el año, vamos a hacer un conversatorio, bueno, con Joaquín, Daniela, compartimos un proyecto, además del PUES sobre desigualdades en el norte de la Patagonia, otro proyecto vinculado sobre el impacto de la pandemia en Neuquén. Estamos como mirando en los mercados de trabajo, en actividades también específicas como el hidrocarburífero, la construcción, el negocio inmobiliario, el turismo y también la economía social en Neuquén. Así que bueno, también les estaremos enviando la invitación para ese cierre del año con los primeros como hallazgos o tendencias que estamos visualizando en la provincia de Neuquén. Bueno, ya hice todos los chivos, creo que no me olvido nada. Bueno, vamos a finalizar. Les comento que todavía no están definidas las próximas fechas de los conversatorios, sí, digamos que tenemos comprometidos, pero por los invitados y las invitadas todavía no tenemos la confirmación exacta del día. Así que bueno, sigan en nuestra página, en nuestros canales de comunicación, y bueno, los invitamos para la próxima oportunidad, para el próximo conversatorio del IPEX. Bueno, muchas gracias Verónica, muchas gracias Mariel, Cristina, Doris, Natalia por su presencia, y bueno, y a todos los que nos han seguido también por streaming o que vean esta grabación.